Bien, jóvenes, buenos días. Hoy vamos a empezar con otro nuevo tema. Vamos a dejar por un lado la configuración electrónica y vamos a entrar en lo que es la tabla periódica de los elementos químicos. Ya en la clase pasada o en la última clase les dejé que me hicieran una línea de tiempo sobre lo que era la tabla periódica, y quiero hacer un recordatorio rápido para ya entrar en nuestro tema, que son símbolos y tipos de elementos químicos. El primer científico que dio por investigar y ordenar la tabla periódica fue Dobereiner, ¿sale? En ese tiempo solamente estaban descubiertos 20 elementos químicos, y esos 20 elementos químicos los ordenó en forma de 3, que los llamó tríadas, ¿sale? Pero hubo un momento en que no se conseguían, por lo cual no le funcionó tanto, y tiempo después vino Newlands y ordenó ya en forma de octavas, quiere decir que de 8 en 8. ¿Por qué? Porque ya empezaron a descubrir más elementos químicos y hubo necesidad de buscar la manera de cómo ordenarlas, ¿sale? Y con el paso del tiempo también no le funcionó, y vino Mendeleev. Mendeleev ya lo empezó a ordenar por pesos atómicos, basándose en las investigaciones que hicieron sus compañeros anteriormente, y se dio cuenta que los elementos químicos tenían una sucesión, ¿vale?, progresivo, es decir, que hay elementos químicos que en su momento no estaba descubierto, pero con el paso del tiempo él decía que se iban a descubrir y los dejaba en blanco, ¿sí? Dejaban esos espacios en blanco. Es por eso que a él se le considera como el padre, de la tabla periódica. A él se le considera como el padre de la tabla periódica por esa determinación que dijo que hay elementos que todavía no se han descubierto y con el paso del tiempo se van a descubrir y se van a colocar en los espacios que él dejaba libre, ¿vale? Entonces por eso a él se le considera como el padre de la tabla periódica. Pero había un pequeño detalle, que más tarde Moseley, ya con la investigación que hizo sobre los electrones, descubrieron que los elementos químicos sí se pueden ordenar, pero ya de acuerdo a sus números atómicos, es decir, los números de protones y electrones que posee cada elemento, que es lo que hoy están ordenados, claro, gracias al procedimiento que Mendeleev también hizo, ¿vale? Entonces, a partir de ese momento se dieron cuenta que los elementos químicos se tenían hasta una cierta elementos, características similares. Por eso le llaman tabla periódica. Quiere decir que esas características se repetían en algunos otros elementos, ¿vale? Por esa razón se le considera como la tabla periódica de los elementos químicos, ¿vale? Hoy se le conoce como la tabla periódica larga moderna, ¿vale?, que es la que nosotros conocemos el día de hoy. Bien, continuando con nuestra clase, ya hablamos un poco de lo que es la tabla periódica, y ya mencioné que Mendeleev es el padre de la tabla periódica, pero más tarde ya se tuvo el interés de darles o representarles mediante símbolos los elementos químicos, y eso pues tuvo que ser otro científico de nombre o de apellido Berzelius, así se escribe, Berzelius. A este señor se le conoce el padre, pero de los símbolos químicos, ¿sale? No hay que confundir. El padre de la tabla periódica es Mendeleev y el padre de los símbolos químicos es Berzelius, ¿no? ¿En qué consistió este símbolo que hizo Berzelius? Bueno, para empezar, ¿qué son los símbolos químicos? Pues es una representación con letras
el nombre de un elemento químico. Él lo pudo establecer de tres formas: de una letra, con dos letras, y un variante de esta segunda que también es de dos letras, y ahorita se los voy a mencionar por partes, ¿vale? Vamos a empezar a hablar de la primera letra. Los elementos químicos de una sola letra están basados en el nombre inicial de esos elementos químicos. Por ejemplo, en el caso de carbono, ¿sale? El símbolo que él utilizó es la letra C mayúscula, ¿vale? Igual en el caso de hidrógeno. En el caso de hidrógeno es la letra H, pero mayúscula, ¿sale? En el caso de oxígeno, ¿vale?, es la letra O, pero mayúscula. En el caso de nitrógeno es la letra N. Entonces él empezó a clasificar los nombres de los elementos químicos que en ese tiempo estaban descubiertos de acuerdo a la primera letra, pero en mayúscula. Cuando ya se empezaban repetir, entonces crió el siguiente manera o la siguiente opción con dos letras. Por ejemplo, en el caso de calcio, pues no se puede utilizar la letra C, tuve que utilizar la letra C mayúscula y la segunda letra de esa palabra calcio, pero mayúscula y minúscula. Entonces es necesario que ustedes jóvenes tengan mucho cuidado respecto a esto, porque es donde hay confusión. A veces representan las dos letras en mayúsculas y se equivocan. Entonces tiene que ser una mayúscula y una minúscula. Si aparece una mayúscula y una minúscula, estamos hablando de un solo elemento químico, ¿vale? Y de una sola letra también estamos hablando de un elemento químico, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de cobre, ¿vale?, es Cu. No coincide porque el cobre es el nombre actual. Anteriormente se le conoce como cuprum, es el nombre latín de aquel tiempo, ¿sale? Igual en el caso de oro. En el caso de oro, hoy lo conocemos como oro, pero el símbolo químico es Au, que quiere decir auro, ¿sí? Entonces, la idea, jóvenes, es que se den cuenta que la simbología de los elementos químicos puede ser de una letra o puede ser de dos, ¿sí? Cuando ya empezó a tener problema con esta forma que está escribiendo de las dos primeras letras, tuvo que irse a otra variante de la segunda, que también es de dos letras, ¿sale? Como por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, en el caso de magnesio, ¿vale? Magnesio es la letra M y la G es la primera letra M mayúscula y la otra, la tercera letra, pero ella es un consonante, ¿sale? Entonces aquí es de magnesio. De igual manera, en el caso de otro elemento, por ejemplo, es en el caso de tecnesio, ¿sale? Es la letra T y la letra C. Entonces esos son los tres casos, jóvenes, que es necesario tener en cuenta en cuanto a la simbología. Siempre tiene que ser una letra mayúscula y una minúscula si se trata de un elemento que maneja dos letras. De igual manera acá, o si se trata de una sola letra, sería también en mayúscula. Entonces cuando vamos a escribir, por ejemplo, en el caso de una reacción química, o la fórmula, por ejemplo, la del agua, el del agua es H2O. Estamos hablando H de hidrógeno, que es mayúscula, y oxígeno también es mayúscula. Sin embargo, si queremos, por ejemplo, otro compuesto, que sería esto, ¿sale? Es Ca, C mayúscula, A minúscula y O mayúscula. Entonces este es un elemento y este es otro elemento, ¿sale? Entonces aquí es calcio y aquí es oxígeno. Entonces es importantísimo que ustedes tengan ese cuidado a la hora de anotar un elemento químico. Vean cómo está anotado en la tabla periódica y cuiden ese detalle, porque es importantísimo que ustedes en forma correcta anoten el símbolo o la simbología de un elemento químico. Entonces ahí están los tres casos, jóvenes, para que ustedes se den cuenta de cómo se anotan.
Jóvenes, continuando con nuestra clase, ya vimos lo que son los símbolos. Ahora vamos a ver los tipos de elementos químicos. Aquí yo ya tengo mi tabla periódica. Vamos a hablar de los tipos de elementos que tiene la tabla periódica. Quiero comentarles, jóvenes, que es necesario que ustedes tengan su tabla periódica y a esa tabla periódica me sacan una copia, porque sobre la copia van a trabajar, ¿sale? Van a pintar o van a rayar, ¿sí? Para que ustedes vayan haciendo las actividades. Por ejemplo, el día de hoy vamos a ver los tipos de elementos químicos. Entonces, en una copia me van a pintar dónde están ubicados los metales, dónde están ubicados los no metales y los metaloides, ¿vale? Entonces vamos a empezar, jóvenes. Esta es mi tabla periódica. Esta tabla periódica actualmente tiene 118 elementos, de las cuales 92 son naturales. Los restos son sintéticos. En la tabla periódica siempre van a encontrar un recuadro donde indica todo lo que contiene la tabla periódica, ¿sale? Todo lo que contiene la tabla periódica. Aquí van a encontrar su símbolo, el nombre, el número de su masa atómica, su número atómico y todo lo que posee. Entonces es necesario que ustedes vean y chequen aquí sobre la simbología, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuáles son los tipos de elementos químicos? Son tres, jóvenes. Bueno, básicamente son dos, pero por lo regular se clasifican en tres. ¿Cuáles son? Se encuentran los metales, podemos encontrar los no metales, y el tercer grupo son los de metaloides. Y en la tabla periódica, jóvenes, está clasificado de acuerdo al tipo de elementos. Por ejemplo, aquí en mi recuadro, todo esto que ustedes están viendo acá, en este recuadro que yo tengo acá pintado, que tiene esta figura, que viene así, se va y se regresa, todo esos son los metales, ¿sale? Y estos dos que también se encuentran acá, también son metales, igual acá, son metales, ¿vale? Son los que se encuentran en esta parte, si ustedes ven, ¿sí? Si ustedes ven, todo este que está aquí es lo que yo señalé acá. Va desde aluminio, se baja todo esto, todo lo que es este color amarillo, son metales. Igual estas dos líneas. Esas dos líneas, ¿por qué están? Lo correcto deberían de ir encima de esto, pero iba a quedar estas por la parte de abajo. Entonces, para que no quede así, estos señores lo que hicieron es bajar esas dos líneas en la parte de esta parte de abajo, ¿sale? Bajarlas. Entonces, por esa razón, los vemos siempre aquí en la parte de abajo de la tabla periódica, pero lo correcto sería aquí encima. Por eso aquí está una estrella que pertenece a esta fila, esta otra estrella roja que pertenece a la otra. Entonces todo esto son los metales, jóvenes, ¿sales? Y los no metales son estos que se encuentran acá, son estas que están acá. Estos son los no metales, ¿sale? Estos son los no metales. Igual el que se encuentra acá, que es hidrógeno, también se considera como no metales. Entonces con estos se deben de estar ubicados. Entonces estos son los no metales, igual hidrógeno, que son los que se ubican acá, jóvenes. Si ustedes se dan cuenta, son los de color verde. Todos esos de color verde son los llamados metales. Por eso aquí hidrógeno también aparece de color verde, porque también es un elemento no metal, ¿sale? Bien, y el tercer grupo de elementos químicos, jóvenes, son los metaloides. ¿Dónde se encuentran los metaloides? Son los elementos que se encuentran aquí en esta parte, miren, son estos. Son 7 elementos químicos conocidos como metaloides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y son los que están ubicados, si ustedes se dan cuenta, son los que están ubicados acá. Está ubicado boro, silicio, germanio, astato, antimonio. Son estos 7 elementos, se le llama metaloides. ¿Por qué se le llama metaloides? Porque estos elementos tienen la propiedad de comportarse como un metal o también pueden comportarse como un no metal, ¿sale? Por eso se le llama metaloides. Estos componentes, estos elementos químicos, jóvenes, son elementos esenciales para los componentes electrónicos de los aparatos, ¿sí? De esto están hechos la gran mayoría de los
componentes electrónicos que hoy tenemos. El famoso silicio, germanio, son los elementos muy utilizados para la elaboración de los aparatos electrónicos que hoy tenemos, ¿sale? Entonces, los metales tienen una característica muy importante. Todos los metales conducen electricidad, mientras que los no metales no conducen electricidad, ¿sale? Y los metaloides pueden conducir o pueden no conducir electricidad. Entonces, esa es una de las clasificaciones de los elementos químicos, jóvenes, que vamos a ordenar en una copia que le van a sacar a su tabla periódica. Me van a pintar todos los que son los metales y me van a pintar todos los que son los no metales, y de otro color los que son los metaloides, jóvenes, ¿sale? Entonces, esas son la clasificación de los elementos químicos, para que ustedes vayan conociendo el manejo de la tabla periódica y dónde están ubicados. Cuando les digan, quiero que me mencionen 3 elementos metales, ya saben a dónde encontrarlos. Si les dicen, no, quiero que me mencionen no metales, ya saben a dónde están. O le preguntan, ¿este elemento de qué tipo es? Si se encuentra en esta, pues es un metaloide, ¿no? Entonces es necesario tener ese cuidado. Los metales se pueden combinar con los no metales y los metaloides, ¿sales? Pero no se pueden combinar consigo mismo. Sin embargo, los metales se pueden combinar consigo mismo, ¿sí? Igual con los metaloides, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿sale? Los metales, por lo regular, todas sus cargas son positivas, mientras que los no metales, la gran mayoría son de cargas negativas, aunque pueden ser positivas y negativas, ¿sale? Más adelante las vamos a ver cómo se clasifica en esa parte. Yo creo que con esto podemos concluir nuestra clase, jóvenes. Esos son los tipos de elementos químicos que siempre van a aparecer en la tabla periódica: los metales, metaloides y los no metales, jóvenes. Entonces, hasta aquí lo dejamos. Cualquier duda la podemos aclarar durante la clase, ¿sí?